6:25 p.m. Señorita, usted es la dueña del programa. Y entonces, como ya no teníamos más temas y por aquí por allá, volvió así, como por arte de magia, como no hay nada más que hacer, el tema de la Asamblea Nacional Constituyente. Miren, mi Dorita, ya hablarán los panelistas, mi Norita y mi Dorita queridas, que estaban con la duda también desde el edificio. Tenemos una constitución muy joven. Y estoy hablando porque le oigo a los expertos. Es una constitución joven. Entonces usted puede ajustar unas cosas, pero pensar en tocar la constitución de un país, a países grandes y desarrollados, es casi imposible tocarla. Es que la carta es la hoja de ruta, mi Norita querida, mi Dorita querida, digamos, como por dónde vamos y cuáles son los límites y dónde tenemos que parar y dónde aceleramos y dónde frenamos. Entonces, cambiar eso es muy complejo, debe tener como un momento coyuntural especial, pero... Pues vea usted la Constitución de los Estados Unidos, que tiene una serie de las enmiendas, pero es la Constitución de 1776. Claro. Así como es ventajoso, porque también hay gente que defiende, y ya le va a preguntar usted a don Álvaro o Pedro, que son los que saben, nuestros panelistas, pero ponerse a pensar en tocar la Constitución cada rato es peligroso, así como también puede ser una opción buena, como fue en el 91, pero no sé, es solamente lo que dicen los que saben, mi Norita querida, pero Silvia nos cuenta con el señor Carmona, que vuelve a quedar sobre el tapete la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia, mi Norita. Generando un terremoto político en el país, Jorge Alfredo, no es la primera vez que del gobierno del presidente Gustavo Petro proponen y nombran ese fantasma de la constituyente. Lo hicieron cuando se le estaban cayendo todas las reformas al gobierno del presidente Gustavo Petro. Ahora, se le siguen cayendo algunas, pero por lo menos la reforma laboral salió a flote, don Andrés Carmona. De todo esto, el presidente Gustavo Petro, cada vez que tiene un inconveniente, convoca, menciona, vuelve a poner sobre la mesa la posibilidad de esa Asamblea Nacional Constituyente, que no les gusta a muchos porque dicen que eso es como abrir una caja de Pandora. Así lo decía el propio expresidente Juan Manuel Santos cuando le preguntaban si iba a reformar la Constitución en medio del proceso de paz con la entonces guerrilla de las FARC. Hay recelo, los tiempos, pero además el ambiente político parecieran no estar jugando a favor de la intención del presidente Gustavo Petro, una intención que se ha hecho a través de su ministro de Justicia, Eduardo Montealegre. Ahora, anoche les contábamos en Recap Blue que si no es así, de pronto puede haber otra vía. La de Iván Cepeda, que cambió radicalmente de opinión sobre la constituyente. Hace un año decía que no, anoche en el cierre de su campaña dijo que sí, si llegaba a la presidencia. Silvia, es que usted se acuerda cuando el presidente hace cerca de un año, en ese discurso, si mi memoria no me falla, en Ibagué, dijo que había que convocar una asamblea constituyente. A los 3 días dijo, no es asamblea constituyente, es poder constituyente, es cabildo constituyente, es la fuerza constituyente. Bueno, le dio ires y venires, pero finalmente el gobierno nacional presentó ante la opinión pública el proyecto de ley de convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. Hay que decir algo y dejarlo claro. Una asamblea constituyente está plasmada en la Constitución. Hay incluso una figura que se llama la constituyente limitada. Incluso en el uribismo la plantearon en el pasado para temas como reforma a la justicia. El gobierno argumenta que hay un bloqueo institucional, que estamos en un momento de violencia contra líderes políticos. Curiosamente, se pareciera venir la memoria el caso de Miguel Uribe Turbay y diferentes situaciones de orden público que llaman a la constituyente para el gobierno actual. Ahora, como eso es una ley que tiene que pasar por el Congreso, parece que los ánimos no están tan favorables. Sectores de derecha, de centro y de centro izquierda ya están diciendo que no le juegan a esa constituyente. Escuchemos al senador conservador Efraín Cepeda. Eso de la constituyente Petro es un cuento chino, es otro delirio del presidente incapaz de gobernar. Escuchemos también a la senadora por el Centro Democrático, Paloma Valencia. Desde ahora invitamos a todas las fuerzas activas de la nación a impedir el aspirante a tirano que se ha convertido Gustavo Petro, y en el Congreso promoveremos una moción de censura para sacar al nefasto Montealegre. Y escuchemos al precandidato presidencial y ex senador Juan Manuel Galán. Es incendiar la democracia con fósforos electorales.
Convocarla ahora no solo es inviable, es una imprudencia monumental. El procedimiento legal es largo. Entonces, uno de los problemas es la situación política. Tiene que pasar por una ley en el Congreso y la ley es específica. Tiene que pasar con mayorías absolutas en las dos cámaras. Es decir, tiene que tener votos afirmativos de 53 senadores y de 94 representantes a la Cámara. Posiblemente en la Cámara pudiera tener los votos, pero ya recordemos que en el Senado las dos consultas populares que presentó este año el Gobierno Nacional se cayeron con votaciones de 49 votos por el no y 52 votos por el no en la segunda. Eso por ese lado. Sí. Pero también los tiempos no alcanzan, porque un proceso de una constituyente requiere más o menos 2 años. Se lo voy a poner así. El gobierno quiere hacer esta ley a través de recolección de firmas, mecanismo popular de legislatura. Esa recolección de firmas, los promotores tienen 6 meses para recoger las firmas. Súmele 45 días más de la verificación. El proyecto llega al Congreso con mensaje de urgencia, 30 días y 30 días, aunque se puede alargar según lo que dice el Congreso, podrían tomarse 1 año. De eso pasa a control constitucional por cuestiones de forma. Eso tarda como 4 a 6 meses. Y la consulta popular, que debe ser votada para aprobar la convocatoria de la constituyente, se puede convocar entre los 2 y 6 meses siguientes a la decisión de la Corte. Y de eso súmele otros 2 a 6 meses para la convocatoria a la elección de constituyentes. Y los constituyentes tendrán 30 días antes de iniciar las sesiones. Y súmele todo ese trajinar que podría durar cerca de 2 años, el hecho que para lograr la aprobación de la constituyente se requieren 13 millones de votos, la tercera parte del censo electoral, y ni siquiera Gustavo Petro en su mejor época logró superar los 11 millones de votos. Así que el camino está largo y culebrero. Imagínese ahora hablando de ya constituyente. Le queda poquito tiempo. Sí, su merced. Oiga, don Alvarito, ¿le alcanza la gasolina al gobierno del presidente Petro? Con los tiempos. Para sacar adelante en el Congreso el proyecto que busca la constituyente, su merced. No, Ignorita, pero es que hay que entender la propuesta. Esto no es un programa de gobierno, esto es una propuesta electoral del petrismo. Es obvio que no alcanza a salir en esta legislatura. Eso lo sabe, todo el mundo del gobierno lo ha aceptado, ha dicho que es para después de su gobierno. Pero el punto es que el petrismo necesita una bandera de cambio para las elecciones. No hay un cambio más drástico que el de una reforma constitucional. En épocas normales donde la democracia está tramitando cambios, pues no se ve lugar a ellas. Pero el petrismo, que representa una parte importante de la sociedad, considera que muchas reformas están bloqueadas. Yo creo que si se hunde la reforma pensional en la Corte Constitucional, esa propuesta va a tomar mucha fuerza, porque va a haber millones de colombianos que van a sentir que de verdad hay que cambiar las cosas para cambiar, porque el sistema actual no lo permite. Y si usted mira, pues encuentra razones. Yo soy amigo de la Constitución del 91 y estoy seguro que una próxima Constitución, si saliera, sería mucho menos liberal que la del 91, porque los vientos en el mundo están yendo más hacia lo conservador. Pero acepto que hay cosas, por ejemplo, el gobierno anterior, tanto el Centro Democrático ganó tanto las elecciones presidenciales como las elecciones parlamentarias. Y no pudo hacer nada en el Congreso. Le tumbaron todo. Le tocó entregarse a las maquinarias con mermelada, a pesar de que su principal propuesta era no dar mermelada, para ver si lograba sacar algo, y ni así sacó nada. Le entregó ministerios a Cambio Radical, por ejemplo, el ministro de Salud era de Cambio Radical, y se hundió hasta la reforma a la salud. Petro lo mismo, gana elecciones parlamentarias, gana presidencial, y pues ha tenido muchos problemas para hacer las reformas. Es bueno que haya equilibrios, pero también cuando las democracias no hacen cambios y tenemos un sistema político muy envejecido, que no cambia, ese Congreso, a menos que lo atosiguen de mermelada, no permite grandes cambios. Pero es más, como obviamente esto no va a ser no sería, si pasara,
una asamblea constituyente dentro del gobierno Petro, sino en otro gobierno, Sí, señor. yo estoy seguro que le podrían salir muchos amigos, muchos de la derecha, que no quieren, la derecha no quiere mucho la Constitución del 91, le parece muy liberal porque lo es. Por ejemplo, quieren cambiar, el uribismo ha planteado muchas veces cambiar la Constitución en el tema de justicia. Y muchos sectores, no solo el petrismo, sino empezando por el uribismo, van a querer tumbar la no reelección. Entonces, hay que sacarlo de la idea de que esto es solamente Petro. Claro que por ahora es una bandera de cambio. Con eso Petro lo que pretende decir es, con este Congreso no se puede, necesitamos una asamblea constituyente. Aunque en la propuesta se dice que no se va a revocar el Congreso, es para cambiar las reglas. Sí, sí, me sé. Usted me ha oído insistir muchas veces, no en este gobierno, desde antes, que se necesitan hacer reformas. Por ejemplo, decían el gobierno de Duque, haga reforma pensional. Si no la hace usted, la va a hacer Petro. Porque si no hace reformas, pues gana Petro. Y va a tratar de hacerlas Petro después. Entonces, en vez de dedicarse después a bloquearla, háganla ustedes si les parece que la pueden hacer mejor. Pero ni cortaban, ni rajaban, ni prestaban el hacha. Yo creo que se necesitan reformas. ¿Para usted es como una amenaza del gobierno? Para lo mismo la vez pasada. Es empiezan amenaza, como a amenazar y entonces si les pasan terminan pasándole los proyectos, entonces se echan para atrás. No, al contrario. Estoy diciendo que no es una amenaza. Es una propuesta electoral. Es que no le alcanza el tiempo, Álvaro, ni nada. Y está sobre unas elecciones. A ver, Jorge. No, es que estamos sobre las elecciones a jugar a la Asamblea Constituyente. Pero no me ha oído. Acabo de decir que no hay tiempo para este gobierno, que va a ser en otro gobierno. Por eso. ¿Para qué pone a hacer eso? ¿Por qué preocuparse tanto? Pues ¿para qué preocuparse? Pero Álvaro, discúlpeme, ¿cómo que para qué preocuparse si el presidente de la República sale y el ministro actual de Justicia salen a decir que aquí está el proyecto para cambiar la Constitución, aporta de unas elecciones? Claro que nos preocupa. Hay que salir de esa mentalidad de solo oposición. A ver, lo que están planteando es que... Pero no es oposición, entonces yo digo que salga la mentalidad suya de solo gobiernismo. No, esto no es de oposición. Yo no estoy haciendo gobiernismo. No, por eso, ni yo estoy haciendo oposición. Entonces usted no me diga que lo que yo estoy diciendo es oposición. Yo no. No, usted no me acuse. Usted no me esté diciendo que estoy... Es contraevidente. No, porque es que usted no acepta cuando uno le dice algo. Usted me está diciendo que no, usted no me acusa a mí, yo soy periodista y yo estoy comprometido ni con uno ni con lo otro. Estoy diciendo simplemente, usted no me diga que hay una visión de oposición, no es cierto, y ni le voy a aceptar que usted me lo diga, Álvaro. A ver, porque discúlpeme, termino. Porque yo soy el director de este programa, soy un periodista objetivo y no estoy diciendo cómo. Estoy preguntándole, pero ¿por qué entonces enrarecer el ambiente hablando de cambiar la Constitución al puerto de unas elecciones? ¿Para qué hace eso? A ver, digamos. Y yo le interpreto un poco lo que usted dice, para amenazar, entonces si le pasan las reformas, ¿no? A ver, hay una polarización gigantesca. ¿Cuál es enrarecer el ambiente? En esta pelea a muerte que yo pedí durante años que se evitara y todo el mundo le echó leña al fuego. Pero usted se le echa la culpa al Congreso cuando el que está hablando de constituyentes es el gobierno, Álvaro. Enrarecer el ambiente. Entonces, lo que están proponiendo es una constituyente que sería votada por los ciudadanos o negada por los ciudadanos. Estoy diciendo, y lo he dicho 2 veces, que claro que es una bandera electoral porque el petrismo necesita una bandera de cambio. Que estoy diciendo que esa misma bandera la utilizó, por ejemplo, el uribismo hace unos años, porque es legítimo, sobre todo cuando no se logran cambios. Y que el temor y la rabia con Petro va a pasar cuando se vea que la constituyente no sería durante el gobierno de Petro y que la podrían ganar las fuerzas anti-Petro y que podrían cambiar la constitución a hacerla más conservadora. Todo eso he dicho. Entonces nada de gobiernismo. Lo que estoy diciendo es que hay que salir de que Petro no tiene derecho. Claro que tiene derecho. Y lo va a hacer porque está en una batalla política a muerte, con una oposición que está en una batalla política a muerte con Petro. Claro. Entonces sí es ánimo electoral lo que está haciendo. Pues claro, es que los políticos, así como los negocios buscan utilidad económica, los políticos buscan utilidad electoral. Eso es lo normal. Eso no ha hecho todos los presidentes. Pero no desgaste al país en eso si no lo va a hacer en realidad.
Es lo que yo es que eso no lo decide tanto Petro, eso va a ver, vamos a ver si se consiguen los votos. Es posible que no. Estoy preguntando, pero yo lo que digo es que en el mediano plazo, yo no tengo una posición política aquí. Yo soy periodista y la aclaro, y soy el director y el conductor de este programa, pero no tengo una posición política. Yo lo que estoy diciendo es que hay que salir de esa mentalidad de que o con Petro o contra Petro. No. Eso es lo que le llamo mentalidad oposicionista. Hay que ver esta propuesta en lo que es. Dije 3 veces que claro que es una bandera electoral de Petro. Claro. Pues claro, pero también dije que otros la han usado y que muy posiblemente otros, empezando por la derecha, les va a terminar gustando más adelante porque se pueden tomar esa constituyente y puede cambiar la constitución a su amaño. También dije que yo no quería eso, que a mí me gustaba esta actual constituyente, pero hay que verlo más allá de que, que es que Petro que quiere enrarecer el ambiente o no. Pues esa es la política. Ya volvieron esta política a un barrizal. La oposición se comporta igual que Petro. Tenemos una polarización absurda, ridícula. A mí por pedir que se evitara se me dice petrista y gobiernista. Lo que estoy era tratando de evitar esto. Ya estamos en este barrizal. Entonces ahora que no se puede, pues claro que se puede. Petro lo va a hacer. Porque sobre todo si se caen las reformas, pues tiene una lógica política para hacerlo. 6:41, señorita. Gracias, don Alvarito, don Pedrito. ¿Y usted qué nos puede decir? ¿Le alcanza la gasolina al gobierno de Petro para sacar adelante en el Congreso el proyecto que busca la constituyente, su merced? No, yo no creo, Ignorita. Mire, el gobierno del presidente Petro tiene una cosa que se podría denominar una constituyentitis que le da de cuando en vez, cuando las cosas no le funcionan por la vía que debería ser la normal. En Colombia han cambiado la Constitución del 91 45 veces y la han cambiado por medio del Congreso de la República. Mire, la reforma más grande que tuvo este país en los años recientes fue el Acuerdo de Paz del 2016. ¿Y cómo lo hicieron? Con la Constitución actual, y no necesitaron ninguna reforma, ninguna asamblea. Cuando el presidente Santos se metió en esa locura del plebiscito, mire lo que le pasó. Por hacer populismo con esa consulta. Él perfectamente ha podido firmarlos y meternos en ese viacrucis. Y lo hizo. Una de las transformaciones más grandes, Ignorita, que ha tenido este país, no fue en el siglo pasado, fue en el año 2016. Y la hicieron con la Constitución que aprobamos en el 91. Entonces, a mí me parece que lo que tendría que hacer uno en la política es aceptar cuando a uno lo derrotan. El presidente Petro, a veces yo siento que él cree que ganó en la primera vuelta y que todos los colombianos están respaldándolo. No, el presidente Petro ganó, como se dice en la calle, apretadito. El único presidente en Colombia que ha ganado en primera vuelta y le dio para hacer una reforma dentro de la Constitución, que fue el famoso articulito, para su beneficio, fue Álvaro Uribe Vélez, que ganó las 2 veces que se presentó en primera vuelta. Él sí podía hacer esos cambios porque tenía al país y al Congreso de su lado para hacer esa transformación. Y bueno, usted vio en el enredo que nos metió por hacer eso. Y la política, por eso. Entonces, pero por eso le digo. Sí. Y el presidente Petro a veces piensa que él ganó en primera vuelta y puede meternos y forzarnos a hacer una cosa tampoco de esas. No, señor, usted no ganó en la primera vuelta, le tocó apretadito y le toca sentarse con el Congreso y con la opinión pública lograr consensos. Hoy yo no veo ningún consenso para lograr esa constituyente. Y creo que es un arma del presidente Gustavo Petro para hacer política electoral. Mire, él no se está presentando a las elecciones. Entonces permanentemente anda buscando su sector un caballito de batalla que reemplace el discurso que no va a tener el presidente Petro porque él no es candidato, para que pueda movilizar sus bases. Este es un nuevo intento que me parece que no es oportuno. Ojalá se sienten, reflexionen un poco, se calmen y miren, entre otras cosas, porque a veces en la política cuando uno pierde no puede ser apocalíptico. Aquí hay una cantidad de gente que está pensando que porque perdieron las elecciones o las pueden perder, se acaba el mundo. No, es que hay otras elecciones. Cuando uno pierde, se prepara para las siguientes elecciones y no puede estar pensando que el mundo se acaba porque perdió unas elecciones. Claro, hay una figura dentro de los otros 4 años. Claro, hay una figura interesantísima, se llama el acto legislativo. Sí, por eso solo tiene aquí han que hecho pasar 45 actos legislativos a la Constitución. Mejor dicho, 2 la han reformado. Y por último, Ignorita. Sí, se me sé. Imagínense que eso no solamente pasa por estos lados. Hay un señor que se llama Steve Bannon, que es el alter ego de Donald Trump.
y hoy, en este momento está hablando en los medios de comunicación de los Estados Unidos para que Trump se presente a un tercer periodo presidencial. Entonces mire usted que aquí, así como por acá hay unos señores que plantean estas locuras, en mi opinión, de hacer una Asamblea Nacional Constituyente, finalizando el gobierno cuando lo que tenía que dedicarse es a presentar lo que hizo durante los 3 años y medio. Normalmente los gobiernos en el último año lo que presentan son los resultados de su gestión. La entrega de notas. No nos meten en esta locura de hacer una Asamblea Nacional Constituyente para hacer proselitismo. Pero en Estados Unidos hay otro señor, que es el alter ego de Donald Trump, que está pidiendo cambiar la Constitución. Él fue asistente o secretario en la Casa Blanca. Sí, lo sacaron en unos problemas y estuvo en la cárcel. Sí. Pero el señor está pidiendo que cojan la Constitución de Estados Unidos, la reformen para que le den un tercer término a Donald Trump. Imagínese, o sea, por allá también llueve. La Constitución más sólida del mundo, por lo menos, creería uno, que tiene 200 años de historia. Ahí está, mi querida Ignorita, vea lo que pasa. Ay, ya veremos lo que sucede.